4. El teatro del mundo. Muchas de las metáforas más impresionantes de Schopenhauer, y a decir verdad, de la literatura en general, están tomadas del universo del teatro. En un escenario, el mundo como representación se reduce a su expresión más simple, el decorado, no realista por principio. No puede ser objeto de contemplación estética. Puede reducirse a nada sin grandes inconvenientes. Su única función, cuando existe, es poner de relieve lo que verdaderamente está en juego, en la obra, el conflicto de las pasiones. Abre cita de Schopenhauer. Al abandonarse a la reflexión, el hombre se parece al actor que acaba de interpretar su escena, mientras espera la siguiente. Toma asiento entre los espectadores, desde donde contempla el desarrollo de la acción, aunque se trate de los preparativos de su muerte, antes de subir de nuevo al escenario para actuar y sufrir, como es su cometido. Fin de la cita de Schopenhauer. Ese recurso escénico se emplea sobre todo cuando se pretende subrayar el carácter artificial, simbólico del teatro, y en realidad los sistemas morales basados en la razón tienen algo un poco artificial. En las últimas páginas del libro primero de El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer aborda el caso de aquellos, los estoicos, que quisieron basar la moral y las normas de conducta en la vida en el uso de la razón. Su examen concluye con las siguientes líneas. Abre cita de Schopenhauer. La contradicción fundamental de la que adolece la ética estoica se hace evidente por añadidura en el hecho de que su ideal, el sabio estoico, no representa en su descripción vida alguna ni verdad poética. Es un muñeco rígido e inerte con el que no se puede hacer nada, ni él mismo sabe qué hacer con su sabiduría, y cuya calma, satisfacción y felicidad contradicen la naturaleza humana hasta el punto de que es imposible hacerse una representación intuitiva de él. Fin de la cita de Schopenhauer. La condena en este caso es sorprendente, pues el propio Schopenhauer, en sus aforismos sobre la sabiduría de la vida, dispensará consejos de sabiduría práctica muy parecidos a los de los estoicos. Es cierto que esa obra, al presuponer la existencia de una vida feliz, reposa sobre un acomodamiento, y que para escribirla Schopenhauer tuvo que alejarse completamente del punto de vista elevado, metafísico y moral, al que conduce su verdadera filosofía. Este pasaje constituye una segunda restricción, igualmente importante, del concepto de Lebengeist. Sorprende también el argumento empleado, lo que condena al sabio estoico, lo que hace improbable su existencia, es la ausencia de verdad poética, de carácter. Ningún filósofo hasta entonces se había tomado la poesía tan en serio. Abre cita de Schopenhauer. Lo que llena la conciencia del autor lírico es el sujeto de la voluntad, esto es, el propio querer a menudo como un querer libre y satisfecho, la alegría, y aún más, a menudo, como un querer contrariado, la tristeza, y siempre como emoción, pasión y estado de ánimo. Sin embargo, junto a ese estado y al mismo tiempo, la contemplación de la naturaleza que le rodea le despierta al poeta la conciencia de sí mismo como sujeto puro del conocimiento, independiente de la voluntad, cuya serena paz espiritual contrasta con los deseos de su voluntad, siempre comprimida y ávida. El sentimiento de ese contraste, de esa alternancia, es lo que se expresa en los poemas líricos y lo que constituye, en definitiva, el estado lírico. En ese estado nos aborda el conocimiento puro para liberarnos de la voluntad y de sus tormentos, y cedemos a él, pero solo por un instante, pues la voluntad y el recuerdo de nuestros fines personales nos arrancan de la contemplación serena, pero a su vez también nos seduce la belleza de cuanto nos rodea, a través de la cual se nos ofrece el conocimiento liberado de la voluntad. Por ello,
En el canto y en la inspiración lírica se entremezclan admirablemente la voluntad, los fines interesados y personales, y la pura intuición de cuanto nos rodea, buscando e imaginando relaciones entre ambas. La disposición de ánimo subjetivo, la afección de la voluntad, interviene en la intuición del mundo circundante y a su vez la tiñe con sus colores. El verdadero poema lírico es la impronta de esos estados anímicos mezclados y divididos. Fin de la cita de Schopenhauer. A este brillante análisis solo puedo añadirle una cosa. Solo muy recientemente, a mediados del siglo XX, en París, y Baudelaire fue el primero en advertirlo, más tarde en Alemania, ha sido posible la poesía urbana. Solo muy recientemente la ciudad ha alcanzado la extensión suficiente para constituir ese medio inmenso, anónimo, de una belleza a veces grandiosa, a veces desesperante, capaz de no presentar a la conciencia del poeta ningún elemento relacionado con su voluntad, de ser, en resumidas cuentas, tan extraño para él como la naturaleza más salvaje, hasta el extremo de que la serenidad provocada por la contemplación del paisaje urbano debe ser conquistada con una lucha más encarnizada y con dolores aún más vivos. Abre cita de Schopenhauer. El único elemento indispensable de la tragedia es la representación de una gran desgracia. Los diversos caminos que el poeta puede seguir para ello se reducen a tres tipos. Puede ocurrir por la extraordinaria maldad, rayana en los límites de lo posible, de un personaje que será el artífice de la desgracia. Son ejemplos de este tipo Ricardo III, Iago en Otelo, Shylock en El mercader de Venecia, Franz Moore, la Fedra de Eurípides, Creonte en Antígona y muchos otros. Puede ocurrir también por el destino ciego, esto es, por el azar o el error. Un verdadero modelo de este tipo es Edipo Rey de Sófocles, así como las traquinias y en general la mayoría de las tragedias antiguas. Entre las modernas cabe citar Romeo y Julieta, Tancredo de Voltaire y La novia de Messina. Finalmente, la desgracia puede ocurrir por la mera función de los personajes los unos respecto de los otros, por las circunstancias, de modo de que no se requiere un error monstruoso, ni un destino extraordinario, ni tampoco un carácter que supere los límites de la maldad humana, sino caracteres familiares desde el punto de vista moral, en circunstancias ordinarias, pero cuya situación les fuerza a causarse a sabiendas las mayores desgracias, sin que de ello pueda culparse exclusivamente a ninguna de las partes. Este último método parece preferible a los otros dos, pues no nos muestra la mayor de las desgracias como una excepción ni como algo provocado por circunstancias excepcionales o caracteres monstruosos, sino como algo que se desprende fácilmente, por sí mismo, de forma casi necesaria, del hacer y del carácter humano, y por ello nos resulta espantosamente próxima. Fin de la cita de Schopenhauer. Schopenhauer indica más adelante que ese método es el que le parece el más bello y también el más difícil, y le cuesta citar un ejemplo conveniente. Curiosamente, la situación no ha cambiado mucho, aunque ahora ya no creemos en dioses que se divierten con nuestros destinos. Como un jugador de tablas reales, aún creemos en el destino, y para la literatura fantástica, que se ha desarrollado mucho desde su época, es un recurso esencial. En cuanto a los personajes de extraordinaria maldad, rayana en los límites de lo posible, han conocido numerosas encarnaciones modernas. La tragedia de la banalidad, producida por circunstancias ordinarias y por ello aún más ineluctable, aún está por escribir.